Vieja inútil. Así me llamó mi nuera frente a todos, con la voz tan clara, tan fría, que por un momento creí haber escuchado mal. Pero no, lo repitió, y el silencio que vino después fue peor que el insulto. Ni mi hijo dijo nada, ni mis nietos, que seguían comiendo como si nada pasara. Solo se escuchó el tintinear de los cubiertos, el murmullo del vino cayendo en las copas, y yo, allí, con la mirada fija en el plato, masticando despacio el último bocado que podría tragar sin que se me rompiera el alma. La mesa estaba decorada con guirnaldas de Navidad, el olor a cordero asado llenaba la casa, y la chimenea crepitaba como si quisiera apagar aquella palabra que aún flotaba en el aire. Vieja inútil, la dijo con una sonrisa en los labios, esa sonrisa que esconde veneno, y lo peor fue la risa breve de los demás, una risa incómoda, que no defiende, que no consuela, que hiere más. Me quedé quieta, no contesté. No era la primera vez que Clara me faltaba al respeto, pero nunca tan delante de todos. Mi hijo Andrés se limitó a toser y cambiar de tema, como si con eso pudiera borrar lo ocurrido, pero el daño ya estaba hecho. Yo solo me levanté con calma, recogí los platos y fui a la cocina. Mientras fregaba los vasos sentí el temblor en las manos, ese temblor que no viene de la edad sino de la rabia contenida. Esa noche no pude dormir, me acosté, pero los ojos no se cerraban. En mi cabeza resonaban las palabras una y otra vez. Vieja inútil. Recordé todas las veces que Clara vino a mi casa llorando porque no sabía cuidar de los niños, y yo sin pensarlo, dejaba todo para ayudarla. Recordé los años en que mi marido Miguel y yo levantamos esta casa con esfuerzo, con sudor, con manos llenas de callos pero también de amor. Y ahora era yo la estorbo, la carga, la sombra que molesta. A las 3 de la mañana me levanté, encendí una lámpara pequeña en la cocina. El silencio era espeso, solo el tic-tac del reloj sonaba. Me serví un café fuerte, negro como mis pensamientos. Miré mi delantal blanco colgado detrás de la puerta. Cuántas veces ese pedazo de tela fue mi escudo, mi orgullo, mi identidad. Y sin embargo ahora me parecía un recordatorio de todo lo que había dado sin recibir respeto a cambio. Me senté en la mesa, con las manos rodeando la taza caliente. Por la ventana las luces de la calle titilaban, y sentí el frío colarse por la rendija. Pensé en mi hijo cuando era pequeño, cuando venía corriendo hacia mí gritando, «Mamá, mamá», con las rodillas raspadas, buscando consuelo. Pensé en cómo yo lo abrazaba, cómo curaba sus heridas con un beso. Y ahora, ese mismo niño guardaba silencio mientras su esposa me humillaba. Las lágrimas me ardieron, pero no cayeron. No quería llorar, no esa noche. Porque en algún rincón de mí, algo empezaba a cambiar. Era como si una puerta interior se cerrara suavemente, no por rencor, sino por dignidad. Al amanecer todavía no había dormido. La casa olía a café frío y a decisiones sin tomar. Abrí el cajón donde guardaba mis llaves. Las observé una a una, la del portón, la de la cocina, la del pequeño cobertizo. Cada una era una parte de mí, de mi historia, de mi espacio, y entendí que había dejado que todos entraran en mi vida como si fuera un pasillo sin puertas, sin límites. Ese pensamiento fue una chispa. Ya basta, me dije. No podía seguir siendo la mujer que todos pisaban para sentirse cómodos. Quizás me llamaron vieja, pero inútil no. A las 6, cuando el sol apenas asomaba sobre los tejados de Segovia, me puse el abrigo, tomé mi bolso y salí. El aire era helado, las calles vacías. El reloj de la iglesia marcaba las 6:15 cuando llegué al taller del cerrajero. El joven me miró sorprendido, con las manos aún llenas de grasa. «Doña Elena, ¿tan temprano?» «Sí, hijo», le dije con voz serena. «Quiero cambiar todas las cerraduras de mi casa. Todas, todas. La de la entrada, la del patio, la del garaje. Y quiero las llaves solo para mí». El muchacho dudó un momento, pero asintió. Me pidió que volviera por la tarde. Caminé de regreso a casa despacio, con el corazón latiendo distinto. Cada paso era una liberación, una forma de decirme a mí misma que todavía tenía control sobre algo. Cuando llegué, la luz del sol ya bañaba la fachada. El viejo limonero del jardín tenía hojas doradas por el invierno. Me senté en la silla del porche, esa que Miguel había hecho con sus manos, y cerré los ojos. Sentí que él estaba allí, en silencio, aprobando mi decisión. Respiré hondo. A veces uno necesita tocar fondo para recordar quién es. Yo había pasado la vida entera cuidando de los demás creyendo que el amor era dar sin medida. Pero el amor sin respeto se convierte en costumbre, y las costumbres pueden matar despacio. Mientras el viento movía las ramas del limonero pensé, tal vez mañana, cuando Clara venga a almorzar como siempre, descubrirá que no puede entrar. Y me imaginé su cara, su sorpresa, su rabia, no por venganza, no, sino porque al fin iba a entender lo que significa estar del otro lado de una puerta cerrada. Esa noche dormí por primera vez en mucho tiempo, profundo,
sin pesadillas. No porque todo estuviera bien, sino porque había dado el primer paso para poner las cosas en su lugar. Y si estás escuchando esto ahora, te pido que no te vayas. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vino después cambió no solo mi casa, sino mi vida entera. El cerrajero llegó puntual, entró sin preguntas y el metal empezó a hablar por nosotros. Cada tornillo aflojado, cada bombín nuevo, cada clic de la llave probada fue como una costura que se cerraba por dentro. Yo observaba en silencio, con las manos juntas, sintiendo que la casa respiraba de otra manera, más honda, más mía. Cuando terminó, me dejó 3 copias en un llavero pequeño. El frío del acero me hizo enderezar la espalda como si me recordara que todavía sé sostenerme sola. Le pagué, despedí con un gesto, y giré la llave desde dentro, suave, limpio, el sonido exacto que necesitaba mi corazón. Colgué una de repuesto detrás del reloj de la cocina, otra en la cajita de madera donde guardo pulseras antiguas, y la tercera se quedó tibia en mi mano, latiendo como un secreto. Puse agua al fuego, el gas susurró, y la casa por fin me contestó con su propio idioma. Tomé café mirando el limonero del patio, las hojas temblaban, y yo respiraba al mismo ritmo. Me descubrí en paz, no por ausencia de ruido, sino por la presencia de límites. El móvil vibró en la mesa con esa impaciencia de las cosas que no saben esperar. Mensajes en el grupo familiar, bromas, caritas, y en medio la voz escrita de Clara, ligera, como si nada, que si el domingo, que si la salsa, que si yo la ayudo a calentar temprano. Apagué la pantalla con el dedo, apoyé la palma en la madera, y escogí el silencio como quien elige un abrigo que por fin abriga. Andrés preguntó, «Mamá, ¿todo bien?». La frase cortita que antes abría puertas, hoy solo acarició la superficie. Me repetí en voz baja, no castigo, orden, no distancia, respeto. Di un sorbo más, y la palabra inútil cruzó, pero ya no se quedó. A media tarde sonó el timbre, 1 vez, 2, 3, la campanilla buscando convertirse en llave. No me moví, luego golpes en el portón, el metal devolviendo un eco breve, y la voz de mi hijo, «Mamá, se habrá estropeado la cerradura». Apoyé la mano en la puerta, sentí su respiración al otro lado, y dejé pasar los segundos como quien cuenta cuentas de un rosario. Llamó al fijo, el sonido antiguo de campana llenó la cocina y se apagó solo, como se apagan los fuegos cuando uno deja de alimentarlos. «No hagas esto», dijo con pena mansa, y yo pensé, «No es esto, es otra cosa, es que por fin estoy haciendo algo por mí». Él se fue, supe por el modo en que se aligeraron sus pasos, y el pasillo recuperó su silencio de iglesia pequeña. Ordené cajones con una calma nueva, doblé manteles, cambié sábanas, puse a remojo el delantal, lo vi flotar, blanco, cansado, útil todavía, pero no obligado. Abrí la ventana para que el frío barriera migas de conversaciones viejas, y me sorprendí sonriendo sola, chiquito, sin prisa. Las manos, con sus manchas y sus venitas tercas, no estaban gastadas, estaban sabias. Pensé en todas las veces que la puerta estuvo abierta más allá de lo razonable, en cuántas noches entró el cansancio como si fuera familia. Cerré los ojos un instante, escuché el crujido amable del suelo, y escribí en mi cuaderno una línea. La puerta se cierra para que la voz no se pierda. La leí en voz baja, hasta que la tinta pareció quedarse quieta. Al día siguiente el sol entró a rayas por la persiana. Tosté pan, un hilo de aceite, otro café, y el teléfono volvió a vibrar. Un audio de Clara quedó sin abrir, otro también, y los guardé en el cajón de los manteles como quien guarda cartas que no está lista para leer. Barrí el pasillo, tendí toallas, el vapor de la ducha se pegó a los azulejos y escribió en la pared un paisaje que nadie más vería. El timbre sonó más tarde, menos impaciente, luego unos nudillos, luego una pausa larga que parecía una pregunta. No respondí. El silencio sostenido no era un muro, era un espejo, y cada golpe traía de vuelta el reflejo de lo que habíamos permitido. Salí al patio un momento. El aire cortaba, y toqué un limón amarillito que asomaba bajo una hoja rugoso, firme, con ese perfume que despierta, y pensé que así quería estar yo, pequeña si hace falta, pero con pulpa y con brillo. Me senté en la silla que Miguel armó, la madera me habló con su crujido de siempre, y fue como si él me dijera, «Bien, Elena, por fin». Cerré los ojos, la lengua aún con el rastro del café, y me escuché por dentro, una voz más grave, más clara, que ya no pedía permiso para decir basta. Cuando abrí los ojos, la calle estaba quieta, el sol se inclinaba un poco, y la casa olía a limpio, a pan recién tostado y a jabón. La tarde trajo una carta empujada por debajo de la puerta, el sobre blanco respirando nervioso. Dentro, unas líneas cortas de Andrés, «Habla conmigo cuando quieras, te quiero». Me apoyé en el marco, dejé que las palabras me toquen sin desarmarme, y guardé el papel entre las páginas del cuaderno,
justo al lado de mi frase. Me preparé una sopa sencilla, la cuchara golpeó 3 veces la cacerola, y ese ritmo de cocina me sostuvo mejor que cualquier discurso. No encendí la tele, no quise voces prestadas, dejé que el vapor me empañara las gafas y me lavara los ojos por dentro. Subí la persiana del salón, la luz se hizo más franca, y me senté a coser un botón, la aguja entrando y saliendo, arriba y abajo como una respiración que vuelve a su compás. Al anochecer, la farola pintó de ámbar el recibidor y volví a la puerta un momento, solo para sentir la madera contra la frente. Puse la palma, escuché la calle del otro lado, y agradecí en silencio esta capacidad nueva de no abrir por miedo sino por elección. Me fui a la cama temprano, con esa fatiga buena que traen las horas ordenadas, y dormí sin sobresalto como si el sueño al fin supiera el camino. Desperté antes del gallo del convento, el cielo estaba pálido, hice café, y la primera campanada del día me encontró de pie tranquila. Entonces el timbre, una vez, sin prisa, y una voz que no era la de Andrés ni la de Clara, una voz profesional, templada, que dijo mi nombre con cortesía fría y dejó caer casi en un susurro que venían a hablar de unos papeles de la casa. Yo no respondí, pero supe que el silencio estaba a punto de probarse en una prueba más difícil, y apreté la llave dentro del puño, como quien sostiene una verdad que no piensa soltar. La mañana siguiente amaneció más gris que de costumbre, un cielo plano, sin pájaros, con ese silencio de antes de la tormenta. Yo ya tenía el café listo cuando escuché el motor detenerse frente a la casa. No fue el sonido del coche de Andrés, era otro, más nuevo, más frío. Me asomé apenas por la cortina y vi a Clara bajando con su abrigo beige y unas carpetas bajo el brazo. Detrás, un hombre de traje oscuro la seguía con paso seguro, sosteniendo una cartera de cuero. No hizo falta mucho para entender. Un abogado. No me moví. Escuché el timbre sonar, primero suave, luego más insistente. El sonido llenó la casa entera como si buscara encontrar grietas. «Doña Elena», dijo el hombre, «venimos a hablar de unos documentos de la casa». Me quedé quieta, apoyada en el marco de la puerta. Por dentro, el corazón me golpeaba despacio, firme, como un martillo que marca el ritmo del valor. «Solo falta su firma, nada más», añadió Clara, con esa sonrisa cortés que aprendió para los bancos y las fiestas. Respiré hondo y abrí apenas una rendija. El aire helado se coló entre nosotros. «¿Papeles de la casa?», pregunté. «Sí, señora», dijo el abogado. «Andrés quiere regularizar todo, para evitar problemas más adelante. Es algo rutinario». Rutinario, qué palabra tan ligera para esconder un cuchillo. Miré sus ojos, los de Clara, el maletín abierto, los documentos con sellos, y en ese momento comprendí que el insulto del domingo había sido apenas la primera puerta cerrada. «No firmaré nada», dije en voz baja, pero tan clara que hasta el abogado bajó la mirada. «No le cuesta nada, Elena», insistió Clara. «Así todo queda a nombre de la familia, como corresponde». «Esta casa», contesté despacio, «la levantó mi marido con sus manos. Y mientras yo viva, no lleva otro nombre que el mío». Hubo un silencio corto, incómodo, y un olor a papel nuevo que me revolvió el estómago. El abogado cerró la carpeta, hizo un gesto de cortesía, y Clara fingió una sonrisa que no le salió. «Entonces hablaremos con Andrés», dijo ella. «Haz lo que quieras», le respondí, y cerré la puerta despacio, sin golpear, pero con la firmeza de quien pone el punto final a un capítulo. Me quedé unos segundos mirando la madera, escuchando el eco de sus pasos alejándose por el pasillo exterior. El cuerpo me temblaba, pero no de miedo, era el temblor de quien vuelve a usar músculos olvidados. Fui a la cocina, serví un café nuevo, y me senté con las manos firmes sobre la taza. Sabía que aquello no era solo un trámite, era una prueba. Querían probar hasta dónde llegaba mi silencio. Por la tarde, fui yo quien salió. Tomé mi abrigo gris, el bolso de cuero que Miguel me regaló en nuestro aniversario, y caminé hasta la notaría del centro. El viento levantaba hojas, las campanas del convento sonaban lentas, y cada paso mío resonaba entre los portales vacíos. Dentro, el aire olía a tinta y a madera encerada. Una mujer joven, con el cabello recogido, me atendió con una sonrisa profesional. Le expliqué todo sin rodeos. «Quiero proteger mi casa, quiero que nadie pueda venderla ni tocarla sin mi permiso». Ella asintió, tecleó algo, y me mostró el documento. «Podemos hacer un bloqueo preventivo, doña Elena. Así, solo con su autorización se podrá modificar nada». Firmé. El bolígrafo se deslizó con un ruido seco sobre el papel, y en ese sonido sentí el peso exacto de mi libertad. Cuando terminé, la mujer me sonrió. «Ya está, la casa es suya, y lo será mientras usted lo decida». Guardé el documento en mi bolso con cuidado, como si guardara una joya frágil.
Al salir, el sol se filtraba entre las nubes, dorando las baldosas mojadas. Respiré hondo. Al llegar a casa, dejé la carpeta sobre la mesa del comedor, junto al florero vacío. La miré un buen rato, y pensé en todo lo que había cambiado en pocos días. Antes, mi silencio servía para no molestar. Ahora, mi silencio tenía forma, peso y una firma notarial. Por primera vez en años, me sentí protegida por mí misma. El teléfono sonó al caer la tarde. Era Andrés. No lo atendí. El contestador grabó su voz cansada. Mamá, Clara me contó lo del abogado. Solo queríamos ayudarte. Esto se ha ido de las manos. Llámame, por favor. La máquina pitó, el mensaje terminó, y yo seguí allí, mirando las sombras moverse por las paredes. Me preparé una infusión, puse una vela sobre la mesa y abrí la carpeta otra vez. Leí mi nombre en letras grandes, negras, firmes. Pensé en Miguel, en cómo me enseñó a medir sin reglas, a clavar sin romper la madera. Y me pareció que esa casa que habíamos construido juntos no era de ladrillos, era de decisiones, de renuncias, de amor y de respeto. Cerca de las 9, un ruido en la calle me hizo levantarme. Luces de coche, voces, volvieron. Vi desde la ventana el mismo coche de antes, la silueta de Andrés bajando del asiento, Clara detrás, con gesto tenso. Y otra vez, el abogado. 3 sombras frente a mi portón. Hablaban entre ellos y luego la voz de mi hijo se alzó, más débil que de costumbre. Mamá, abre, no venimos a discutir, es importante. No abrí. Me quedé detrás de la cortina, observando, escuchando cómo el abogado intentaba sonar tranquilo. Solo necesitamos unos minutos, doña Elena. No estamos aquí para faltarle el respeto. Quise reír. Documentación, respeto, firmas, todo envuelto en palabras suaves. Permanecí callada. El silencio fue mi escudo, pero también mi espejo. A través de esa tela blanca vi a mi hijo bajar la cabeza, a Clara girar los ojos, a la paciencia del abogado romperse. Y sentí algo entre la tristeza y la victoria, la certeza de que al fin comprendían que yo ya no era la puerta abierta de siempre. Cuando se fueron, la noche se quedó en calma. Me senté junto al documento, lo toqué con los dedos, sentí la textura del papel como si fuera piel viva. Por primera vez, mi nombre pesaba lo justo, y pensé, mañana, cuando vuelvan, seré yo quien tenga la palabra. Apagué la vela, me quedé mirando el resplandor del fuego muriendo despacio, y supe que el silencio había hecho su trabajo. Pero la batalla recién comenzaba, y yo no pensaba perderla. Esa noche casi no dormí. El documento del bloqueo estaba sobre la mesa del comedor, iluminado por la lámpara tenue, y cada vez que el viento golpeaba la ventana me parecía escuchar el eco de sus voces, las de ellos, pidiendo firmar, pidiendo entrar, pidiendo todo. Me levanté antes del amanecer, me serví un café fuerte y me quedé mirando la carpeta cerrada. No era solo papel, era la frontera que por fin había aprendido a trazar. A media mañana el teléfono fijo volvió a sonar, lo miré sin tocarlo. El pitido del contestador sonó 3 veces, y luego la voz de Andrés, más cansada, más humana. Mamá, no quiero pelear. Clara se equivocó, yo también, solo quiero hablar. Apagué el aparato, no por ira, sino para mantener la calma. En el reflejo del vidrio vi mi cara, arrugas nuevas, pero también una firmeza que no conocía. Pensé que tal vez el tiempo no envejece, sino que enseña a elegir. Pasé el día en silencio, regando las plantas, barriendo el patio, dejando que el sol templara el suelo. A media tarde, escuché un motor detenerse. Salí al porche sin miedo, ya sabía quién era. Andrés bajó del coche solo, sin abogado, sin papeles, con la camisa arrugada y los ojos rojos. En la mano traía una carpeta de plástico, pero la sostuvo floja, como quien ya no defiende nada. Mamá, dijo, necesito hablar. Asentí con la cabeza y abrí la puerta. No había motivos para esconderme. Pasó al comedor, miró alrededor como si la casa le resultara desconocida, y se quedó de pie, sin atreverse a sentarse. No quiero la casa, mamá. No quiero nada de eso, dijo, la voz quebrada. Pero Clara tiene miedo. Yo también. Tenemos deudas. El banco. Lo dejé hablar. No interrumpí. Cuando terminó, me acerqué a la alacena, abrí el cajón y saqué mi viejo delantal blanco. Lo extendí sobre la mesa con cuidado. ¿Sabes qué es esto?, pregunté. Este delantal ha limpiado tus lágrimas, tus platos, tus camisas manchadas de barro cuando eras niño. Este delantal cocinó tus cumpleaños, tus navidades, tus cenas cuando llegabas sin avisar. Si esto no vale nada, entonces tampoco entiendes lo que vale la vida que te di. Andrés me miró con los ojos húmedos, sin decir palabra. Nos quedamos un rato en silencio. El reloj de pared marcaba un compás lento, como un corazón que se cura. Mamá, fui un idiota, murmuró por fin. No pensé. No lo hiciste, hijo, respondí, y eso duele más que cualquier palabra. Le señalé la silla. Se sentó despacio. Hablamos largo sin gritos, con pausas. Él pidió perdón una y otra vez, como quien limpia con las manos algo que no se borra fácil.
Cuando se levantó para irse me abrazó, torpe, con esa mezcla de vergüenza y alivio. Gracias por dejarme entrar, mamá, susurró. No te confundas, le dije con ternura. Dejé entrar al hijo, no al hombre que se olvidó de quién era. Él sonrió entre lágrimas, y se marchó con paso lento. El sol caía cuando escuché otro motor acercarse. Me asomé y vi un coche pequeño gris. Por un momento pensé que era Clara otra vez, pero no. Al bajarse reconocí enseguida esa figura delgada, el cabello recogido, la mirada cansada. Lucía, susurré. Mi hija. Hacía meses que no venía. Bajó del coche con una bolsa en la mano y me abrazó sin decir nada. Ese abrazo me atravesó, me vació la pena que quedaba. Andrés me llamó, dijo después. Me contó lo del abogado, lo de Clara. Vine porque no puedo creer que haya tenido que pasar por esto sola. Le serví café, el mismo ritual de siempre, y nos sentamos en la cocina. Me escuchó contar todo, desde el insulto en la mesa hasta el documento del notario. Cuando terminé tenía los ojos húmedos pero firmes. Mamá, lo que hiciste no fue orgullo, fue dignidad. No te sientas culpable. A veces hay que cerrar una puerta para volver a abrirse por dentro. Sus palabras fueron un bálsamo. Nos quedamos hablando hasta tarde, recordando a su padre, las fiestas en las que toda la casa olía a canela y a vino dulce. Por primera vez en semanas, me reí. Reí de verdad, con esa risa que se mete en los huesos. Lucía me miró y sonrió también. ¿Ves?, me dijo. Todavía sabes reír, mamá. Eso significa que estás viva. Casi a medianoche se marchó, dejándome una bufanda de lana. Por si enfría el alma, bromeó antes de subir al coche. Cuando el ruido del motor se perdió, la casa quedó quieta, pero no vacía. Me senté en la silla del porche y miré el cielo. Las estrellas estaban claras, limpias, y sentí una paz que no conocía desde hacía mucho. A la mañana siguiente el teléfono volvió a sonar. Mamá, era Andrés otra vez. No llamo por la casa. Solo quería decirte que lo siento de verdad. Me quedé callada unos segundos, sosteniendo el auricular con ambas manos. Las palabras no cambian todo, hijo, le dije. Pero el respeto sí puede empezar de nuevo. Él suspiró aliviado, y antes de colgar añadió, puedo pasar más tarde, sin papeles, sin nadie, solo para tomar un café contigo. Miré el delantal, colgado ya seco en la pared. Sí, hijo, respondí. La puerta estará abierta, pero entra con respeto. Colgué despacio, y el silencio volvió, pero esta vez era amable, cálido. Preparé el café, saqué 2 tazas, y esperé. Esa tarde, cuando lo vi llegar, venía distinto, sin corbata, sin prisa, con una mirada humilde. Entró, se sentó frente a mí y sonrió pequeño. No traje nada, mamá, solo a mí. Eso basta, le dije. Sirví el café, y el aroma llenó la cocina como un recuerdo bueno. Hablamos sin prisa, de su trabajo, de los nietos, de Miguel. Antes de irse, sacó del bolsillo un llavero viejo, de cuero desgastado, con una inicial grabada, la M de Morales. ¿Te acuerdas?, preguntó. Me lo diste cuando saqué el carnet de conducir. Asentí, sí, y te dije que esa llave era un símbolo, que cuidarás bien lo que abres y lo que cierras. Él me la tendió. Creo que olvidé eso, mamá. Quiero devolvértela, hasta que vuelva a merecerla. Tomé el llavero con las 2 manos, sentí su peso, el cuero tibio, y le sonreí. No te la devuelvo, hijo, solo te la guardo por si un día recuerdas lo que significa. Él bajó la cabeza, y en sus ojos vi a aquel niño de rodillas raspadas pidiendo perdón sin palabras. Cuando se fue, me quedé con la llave en la mano, girándola entre los dedos, escuchando el eco del portón cerrarse. La casa olía a café, a paz y a principio, pero en el fondo sabía que aún faltaba algo, una puerta más por cerrar, o tal vez por abrir. A la mañana siguiente me desperté antes de que amaneciera del todo. El cielo todavía estaba gris, pero algo en el aire se sentía distinto, más liviano. Preparé mi café como cada día. Me senté en la mesa y miré el pequeño llavero de cuero que Andrés me había dejado la tarde anterior. Lo sostuve un rato entre los dedos, pensando en todo lo que esa llave había abierto y cerrado a lo largo de los años. No era metal, era memoria. Sabía que faltaba un gesto final, uno que no se hacía con palabras, sino con presencia. Así que me puse mi abrigo, guardé una sola llave en el bolsillo, la de la puerta principal, y salí a la calle. Caminé despacio hasta el coche, sin prisa, disfrutando el aire frío de la mañana. El motor viejo arrancó con su sonido familiar, y mientras conducía por las calles vacías, sentí que no iba hacia un lugar, sino hacia un cierre. Al llegar frente a la casa de Andrés, vi las cortinas corridas y el coche de él aparcado en la entrada. Toqué el timbre una sola vez. No tardó en abrir. Cuando me vio se quedó quieto, sorprendido, casi temeroso. «Mamá», dijo, apenas un susurro. Saqué la llave del bolsillo y la levanté despacio. «No vengo a devolver la casa», le dije. «Solo vengo a dejarte esto, para que recuerdes que las puertas no se abren con fuerza, sino con respeto». Se le humedecieron los ojos, extendió las manos, pero yo no se la entregué aún.
Esta llave no abre madera ni cerradura, continué. Abre lo que de verdad importa. Si algún día olvidas lo que significa familia, vuelve a mirarla. Entonces sí, la coloqué en sus manos, despacio, sintiendo que con ese gesto no estaba perdiendo nada, sino recuperando algo más grande. Gracias, mamá, susurró. No me des las gracias, hijo. Demuéstralo. Nos abrazamos, sin palabras. Un abrazo breve, pero lleno de cosas que no se dicen porque se sienten. Y cuando me alejé, lo vi quedarse en la puerta, mirando la llave como si sostuviera su infancia entre los dedos. Conduje de regreso a casa, y durante un buen rato me quedé en silencio, mirando el paisaje pasar. Los olivos, las fachadas viejas, los niños yendo a la escuela. Todo parecía igual, pero yo ya no lo era. Esa tarde, sin embargo, ocurrió algo que no esperaba. Al caer el sol, alguien llamó a la puerta. El sonido fue pausado, distinto. Abrí, y allí estaba Teresa, mi hermana. Habían pasado más de 10 años sin vernos, desde aquella discusión absurda por la herencia de nuestros padres. Tenía el cabello más blanco, el rostro cansado, pero los mismos ojos. Elena, dijo, sin saber por dónde empezar. Nos quedamos mirándonos largo rato, hasta que di un paso al costado. Pasa, le dije. La casa sigue siendo la misma. Entró despacio, observando todo con una mezcla de nostalgia y respeto. La invité a sentarse en la cocina. Preparé café. No hablamos de inmediato. A veces el silencio también es una forma de abrazo. Finalmente ella rompió el aire con una voz suave. Supe lo de Andrés, lo que te dijo, y pensé que si hasta él encontró el valor de pedir perdón, ¿qué hago yo todavía callando? Me reí bajito, más por alivio que por ironía. No hace falta decir nada, Teresa, le respondí. Lo importante es que viniste. No quiero que nos vayamos de este mundo con puertas cerradas, añadió ella. Sus palabras me tocaron. Nos quedamos conversando hasta tarde, recordando a nuestros padres, los veranos en el pueblo, los juegos en el patio. Cuando se fue, me abrazó fuerte, como si intentara recuperar en un solo gesto todos los años perdidos. No desaparezcas otra vez, hermana, me dijo antes de irse. No pienso hacerlo, contesté. Ya tuve suficientes candados en esta vida. Esa noche dormí tranquila, sin pensamientos punzantes, solo con la sensación de que todo había vuelto a su sitio. Pero al amanecer siguiente, sentí una necesidad que no podía posponer, visitar a Miguel. Me vestí con mi abrigo oscuro, tomé una sola llave, la más antigua, la que ya no abría ninguna puerta, y caminé hacia el cementerio del pueblo. El aire era fresco, el suelo húmedo por el rocío. Llegué hasta su tumba, sencilla, con flores secas en un jarrón de barro. Me arrodillé despacio, saqué la llave del bolsillo y la coloqué sobre la piedra junto a su nombre. Ya está, amor, susurré, todo en su lugar. Cerré lo que debía cerrar, y abrí lo que todavía tenía que abrir. El viento sopló con fuerza, moviendo las ramas del ciprés, y por un momento me pareció oír su voz, leve, como cuando me llamaba desde el taller. Sonreí entre lágrimas. Me quedé allí un rato largo, hablando con él en silencio, dándole las gracias por enseñarme a no romper, sino a forjar, a dar forma sin perder la esencia. Cuando me levanté, el sol ya iluminaba el camino. Caminé de regreso a casa despacio, sin prisa, con una calma nueva. Esa tarde, mientras el café se hacía en la cocina y las sombras se alargaban por el suelo, me senté en la mecedora del porche y observé el portón abierto. No sentí miedo. Por primera vez en mucho tiempo supe que podía dejarlo así, abierto pero no vulnerable, porque había aprendido algo que me tomó toda una vida entender. Las llaves más importantes no se guardan en el bolsillo, sino en el alma. Y si alguien me pregunta qué aprendí de todo esto, les diría que el respeto no se exige con gritos, se enseña con silencio y con límites, que nunca es tarde para recuperar la dignidad, ni para perdonar sin olvidar quién eres. Y tú, que has llegado hasta el final de mi historia, dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte. Y si esta historia te hizo pensar, suscríbete a Historia Diaria Relatos de Reddit para no perderte las próximas, porque cada día hay una historia que nos recuerda que aún se puede cerrar una puerta sin cerrar el corazón.